Bueno, ¿qué elementos implica ser un ciudadano? ¿Y cuáles son los deberes y derechos de un ciudadano? Sabes que en primer lugar la pregunta en sí misma tiene un sesgo particular eh, hacia la perspectiva liberal de entender la teoría política. eh, y es el hecho de que el ciudadano básicamente es, digamos, una persona que es parte o es miembro de una comunidad política. ¿Sí? Lo que pasa es que esa comunidad política, lo que pasa es que esa comunidad política es básicamente el Estado, ¿sí? Eh, y la sociedad enmarcada dentro del Estado. Entonces todo aquel que se sale de los marcos del Estado o todo aquel que no se siente representado en los marcos del Estado o que siente que el Estado es incapaz de de cumplir, de hacer cumplir derechos efectivamente o de solucionar la vida en sociedad, deja de ser ciudadano. ¿Sí? Eh, una forma de ejemplificarlo, digamos, de cierta manera, son por ejemplo las insurgencias. Eh, Quien es insurgente deja de ser ciudadano y eso a veces tiene unas implicaciones que tienen implicaciones de carácter negativo, ¿no? Por ejemplo, toda esta política de la seguridad democrática, al entender que las insurgencias no son ciudadanos colombianos, sino que son terroristas, por ejemplo, eh, implicó una política de seguridad complicadísima, una política de seguridad muy cuestionada. Digamos que ese es el problema con el concepto de la ciudadanía, ¿sí? La ciudadanía entiende que sí o sí aceptas y consideras el estado en el que vives como un estado legítimo. Cualquier atisbo de cuestionar la legitimidad de ese estado te saca un poco de los márgenes de la ciudadanía. Eh, y precisamente por eso es un concepto difícil de manejar. Ahora, lo que tiene que ver con deberes y derechos de la ciudadanía eh, es igualmente cuestionable, ¿sí? Es igualmente cuestionable en el sentido de que como ciudadano en realidad en el marco de un Estado liberal tus deberes son básicamente votar, ¿sí? Básicamente, de hecho, votar y conocer tus derechos, ¿sí? Es algo que agota demasiado la discusión política, que agota demasiado el papel de las personas en los gobiernos o en la participación y demás. Y bueno, los derechos del ciudadano básicamente son los que cada estado le asigne a sus ciudadanos. ¿Sí? Digamos, cada estado le asigna a las personas que viven enmarcadas en él. Eh, no sé, no se me ocurre algo para ejemplificarlo así de momento, pero eh, por ejemplo, esta idea del derecho al agua. ¿Sí? El derecho al agua es algo que está dado para los ciudadanos de ciertos estados, pero digamos si hay un estado que no reconoce el derecho al acceso al agua, pues esos ciudadanos no tienen el derecho. ¿Sí? Entonces, esta idea de los derechos de los ciudadanos es relativa al estado en el que están enmarcados. Un ejemplo más claro es, por ejemplo, las mujeres en los estados islámicos, en los estados de carácter, en los estados que no son seculares y que están regidos por el Corán. No sé, se me ocurre en este momento Arabia Saudita, por ejemplo. El ser mujer en Arabia Saudita implica que eres un ciudadano, una ciudadana, perdón, de segunda categoría, en el mejor de los casos, ¿no? Porque en el peor de los casos ser mujer es casi un crimen en esos lugares, ¿sí? Digamos que esto es relativo al Estado, al régimen político a través del cual se organiza un Estado. Ya creo que es eso lo que ejemplifica. Creo que hay que ir más allá del concepto de ciudadanía y hay que ir al concepto de sujetos de derechos. Pero bueno, creo que podemos dejarlo hasta ahí.